Si hay algún evento cultural que cambió radicalmente la manera como los colombianos tienen acceso a la música y a la cultura, ese fue el Festival Rock al Parque. Porque fue el primero de todos los festivales al parque que vinieron y que siguen llegando. Hoy, la Secretaría de Cultura del distrito anunció que ya son 9 y que se incluye, por ejemplo, el Vallenato al Parque y Popular al Parque. Hoy, en este A Fondo, hemos querido reconstruir esta historia de cómo fue que se llegó a la conclusión de que había que hacer en el momento más duro de Bogotá y de Colombia, cuando nos estaban cercando las bombas, un festival en un parque que fuera gratuito y que además fuera de rock. Y fíjense, en la primera edición de Rock al Parque, que fue en 1995, calificaron este evento musical de la siguiente manera. Rock al Parque ha estado supremamente especial, muy concurrido. Nada del putas, hermano, violento, hermano. Severo, es una chimba. Debería haber uno cada año. Uno cada mes. Es el bambuco de los sardinos de ahora, ¿no? Estamos de nuevo aquí en un A Fondo muy especial. Mi nombre es María Jimena Duzán, directora, repito, de este podcast A Fondo que hoy hacemos por segunda vez en este estudio especial de Spotify. Imagínense, ¿no es verdad? Y en esta ocasión, pues los invitados van a hablar muchísimo más que yo, desde luego, porque esos sí son unos parlanchinos que además saben, mejor dicho, mucho de lo que ha pasado en cultura y además han sido los impulsores de las políticas públicas que han perdurado y que hoy se han convertido pues en el centro y en la médula de lo que es la política pública en Colombia, de la cultura en Colombia. Pero por eso dejemos de hablar y hagamos la presentación. Primero que todo, porque primero las mujeres y además las sabedoras. Berta Quintero. Las sabedoras, ¿oyó, Julio? Sí. Berta Quintero. Berta Quintero es, yo creo que una de las personas que más sabe de políticas públicas de cultura. Y fue además, me acuerdo, la primera mujer que decidió hacer un grupo, así la conocí yo, en Caña Brava, se llamaba así su grupo Caña Brava, de salsa, de solo mujeres, ¿no es verdad, Julio? Así es. Pero Berta, cuéntanos. No, pero antes de... bueno, usted ya se metió porque como ella tiene un podcast también, Julio Correa. Berta Quintero, además de eso, acaba de ser premiada con un premio muy importante. Uno de los premios más importantes de la cultura. Merecido. Muy merecido. Berta Quintero, bienvenida aquí. Además es feminista, todos los asistas, ¿no es verdad? Es activista y es feminista, todo lo que le gusta en Ista a usted, ¿o no? Bueno, sí, primero que todo mujer, que eso fue una decisión que tomé a muy temprana edad, que no ha sido nada fácil, porque me tocó tener una lucha muy fuerte contra los machismos y el patriarcado que existe en este país. Pero soy feminista, soy de izquierda, soy antropóloga, soy música y tengo 3 hijos Conguera. Soy percusionista, conguera. Soy madre soltera, 3 hijos de distintos padres y soy abuela de 2 nietas maravillosas. Fíjese. Una fantasía, ¿sí o no? Una fantasía. Presidenciable, como dice usted. La amo. Ministeriable, ministro de Cultura. Total. Posible ministra de Cultura, ¿no es verdad? Debería porque, ser. Aunque Juan David es inmejorable ministro de Cultura. De acuerdo. Quiero decirlo, pero bueno, en fin. Julio Correal, bienvenido. Gracias. Estoy aquí sitiado realmente con 2 mujeres maravillosas. Aquí no me van a oír hablar cualquier cosa hoy porque hay que estar serio con ese par de mujeres tan bellas y que le han aportado tanto al país en la opinión pública, en la cultura, bueno, una cantidad de campos interesantísimos. Para mí es un honor. Mi nombre es Julio Correal, productor de conciertos, manager de artistas. Pero otra cosa que yo quiero que usted lo diga y no yo, es que también usted fue el inspirador inicial de Rock al Parque y de festivales tan importantes que no son, pues, políticas públicas, pero también han hecho
yo creo, han creado una gran audiencia. Sí. No solamente en Colombia, sino en muchas partes de América Latina, el Festival Estéreo Picnic. Estéreo Picnic, sí, también hemos trabajado en eso y en pues cosas de la cultura y todo lo que tiene que ver con los artistas nuevos, con la música que está pasando en el país, tratar de visibilizarla un poco más. Y yo creo que gracias a ese afán fue que nació un festival como Rock al Parque, por ejemplo, que con Berta y con Mario Duarte Y con Mario. decidimos hacerlo, pero ahí sí, como dicen los mexicanos, a huevo. ¿Por qué a huevo? Porque, pues imagínate, María Jimena, o sea, está cumpliendo ahorita 30 años de ser fundado. De fundado, Sí. pero es el número 28, Exacto. sería este año que creo que Imagínate, es en hace septiembre. 30 años, sentarse uno con todos los generales de la policía a decirles que íbamos a hacer un festival de 3 días gratuito, en 3 escenarios regados por la ciudad. Hoy en día lo hacemos y nos mandan para el carajo. Pero en ese momento fue Berta la que nos mandó para el carajo. Así como que esto va a suceder, señores, y punto. De verdad, ¿cómo fue Bueno, yo esa creo historia? que es interesante tener como recordar cuáles fueron los condicionantes que nos llevaron a eso. Es Sí, decir, sí, recordemos que Bogotá en los 90 era una ciudad de 5 millones de habitantes, que era una ciudad que estaba cercada por el narcotráfico, por el terrorismo, por las bombas, que había una represión oficial muy fuerte, que los jóvenes, estábamos antes de la Constitución del 91. Esto era como 1990. 90, 91, 92. En esa Por época. eso, 98 estoy hablando. No, mucho antes. Los jóvenes no eran objetos de política, no Perdón, tenían acceso. 1988. No, 90, en los 90. 90, sí. Sí, Rock los al Parque jóvenes nace no en el tenían 94. acceso a programas, a proyectos. Y la Constitución del 91 empieza a proponer, con un grupo de artistas nos damos cuenta que la Constitución no habla de cultura, no habla de arte, no habla de jóvenes, y nos tomamos por asalto las oficinas de la Constituyente en 1991 y logramos incluir el artículo 70, 71 y 72 que habla del arte y la cultura como derechos de la nacionalidad, habla de los jóvenes como objetos de política, habla de los niños con derechos y habla de un país pluricultural y multilingüe. Este elemento, además de venir un poquito, digamos, en el caso personal, de haber entendido la función de las artes en la construcción del país, de identidad, de ciudadanías, con esa fuerza que traen las artes, fueron 2 elementos y un tercero, haber estado trabajando en la música, como músico en las noches, que nos permitía conocer las condiciones de vida de los músicos populares y de todos los géneros musicales, fue lo que nos llevó en los años 90 a proponerle a la entidad pública que manejaba las políticas, que era el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la importancia de hacer una investigación, de identificar cuáles eran los gustos musicales de los jóvenes y escuchar, cambiamos la forma de hacer la política, escuchar la necesidad de los jóvenes de fuera, la necesidad de los artistas, que eran lo que querían. En esa escucha, en esa nueva propuesta, es que aparece Julio Correal como manager de la derecha, del grupo de la derecha. De Mario, que pues Mario. lidera Mario Duarte. De Sí. la Terciopeluda, Andrea Echeverri. Andrea, que también ha estado aquí en Es decir, nuestro con una podcast. propuesta Sí. que le hacen al Estado, decir, vea, nosotros somos artistas, no contamos con divulgación, no tenemos espacios para ensayar, no nos publican los discos, las emisoras no, necesitamos un apoyo por parte del Estado, y es cuando se empieza a pensar en esa propuesta maravillosa de hacer un rock, en los términos que dice Julio, en espacios abiertos, públicos, gratuitos, y para terminar la idea, se presenta al alcalde de la época. ¿Que era cuál? Jaime Castro. Jaime Castro era el alcalde de Bogotá en ese momento, la directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo era Gloria Triana, y con esas 2 personas, afortunadamente, sí. con esas personas, y esa propuesta que viene de fuera de la entidad, que viene de los músicos, que viene de los artistas, viene de los manejadores, es que empezamos a pensar esa posibilidad de hacer esa propuesta, se construye esa propuesta, se presenta esa propuesta, se aprueba esa propuesta, y después viene la historia de por qué se llamó rock, de dónde sale Fuerza de Paz, qué pasa con todos los que puedes tocar. Oye, pero Antanas Mocos no tuvo nada que ver con Rock al Parque en sus inicios, o en el Después, segundo, ¿qué no, fue? Después Cuando se hacen los otros. Antanas Mocos, termina Jaime Castro, entra Antanas Mocos, que en su primer momento, para desconcierto nuestro y de toda la población, se opone al festival en un primer momento. Se opone al festival, pero se da cuenta del potencial político que significan los jóvenes de la ciudad y empieza a apoyar,
y ya nos invita, nos abre el espacio de la alcaldía, vamos a aquellas reuniones en la alcaldía con la policía, con los músicos, con el alcalde, y empieza a apoyar el festival, pero en un primer momento no es la persona que apoya el festival. Berta, una pregunta, ¿usted qué hacía en ese momento? De todo lo que ya venía haciendo, más o menos. Bueno, yo tuve la fortuna viniendo de la música y viniendo de la ¿Usted de noche tocaba dónde? Sí, como relatora de la constituyente. Sí, en esos años 80, viviendo esas condiciones de país, con un grupo de gente encontramos refugios. ¿En qué? En la música, en el baile, en la salsa. Exacto. Y se crearon en Bogotá múltiples, 30, 40 bares, pero hubo un bar emblemático que fue el que nos abrió las puertas, digamos, a las nuevas ideas con la música, que fue el Goce Pagano, en la 13A con 24. Somos producto del goce pagano. ¿Usted? Absolutamente. Y yo. Absolutamente. Y la Teja Corrida. Con Gustavo. No, eso fue ahí de la isla. No, ahí de la Había un lugar que se llamaba la Teja. antes de claro, había un... Pero ese gusto pero Gustavo, por esta música, Gustavo, que era... Gustavo Bustamante, César Villegas y Juan Guillermo Gaviria, que fueron los 3 socios del Goce Pagano. Con ese gusto por la salsa, por el baile, por la noche, nos acercamos muchísimo, se le abrió el espacio a las mujeres para ir solas a la rumba. Uno podía ir sola, sin era el pareja, único bailar sitio. sola. Es decir, En Bogotá. Se abrió un mundo que no teníamos. Y en ese mundo que no teníamos, y ese gusto por la salsa, nos acerca a un movimiento que definitivamente era un movimiento masculino, un movimiento machista, donde no había mujeres. Y es lo que nos llama la atención y nos reta, nos pone un reto, y es acercarnos a la música ya desde una perspectiva de hacer la música. Y es aquí cuando nace la idea de un proyecto contracultural, ¿cierto? Un proyecto contracultura, porque era romper los esquemas, los roles que venían desarrollando las mujeres y hacer música en la noche, música popular, bailable en la noche, y los imaginarios sociales pues no iban a aceptar fácilmente, ni los amigos, ni los medios de comunicación, ni los mismos músicos. Nos costó muchísimo, pero logramos hacer la primera. El primero fue un grupo muy pequeño, Yemayá, luego un poquito más grande, Yemayá, y llega al grupo, a la orquesta de formato grande, Caña Brava, que duró vigente 27 años. Y que se fue por todo el mundo. Viajamos por el mundo entero en festivales, compartimos tarima, Berta, hicimos hay que decir que la bohemia de esa época también era una bohemia muy bacana. Ay, sí. No se hablaba tanta mierda como hoy. Seguro, una de esa bohemia hablaba uno mucho, pero generaban proyectos que estaba todo por hacer. Entonces uno se daba cuenta que, oiga, hermano, ¿cómo así que es posible? Bueno, estábamos más jóvenes. Claro, obviamente, y más intensos, y duramos mucho más en esas conversaciones. Pero sí eran conversaciones que generaban inquietud y que al final apenas tuvimos la oportunidad de hacerlo, pues apenas nombran a Berta secretaria de Cultura y Turismo. Entonces, subdirectora. ¿Cuándo es que pasa eso? En el 91 entro yo al Instituto Distrital de Cultura y Turismo como subdirectora. Me nombra un artista que fue Doris Ángel, que creo que era la novia del alcalde en ese momento. ¿De cuál alcalde, perdón? Jaime Castro. De Jaime Castro. No, es decir, pero que me conoció en la Constituyente. Como relatora de la Constituyente me da la oportunidad. Yo creo que aquí ahí se rompe un esquema muy interesante, y es cómo se trae a los artistas a formar parte de las entidades públicas de formulación de políticas. Ya no es solamente los abogados, los ingenieros o las amantes de los gobernadores y los alcaldes, sino los artistas los que se empiezan a encabezar estas entidades públicas de cultura y a formular, a reformular y a proponer nuevas propuestas de hacer la política cultural, donde se inicia una cosa muy importante en este país que lo estamos viviendo con el actual ministro. Es diferenciar el arte de la cultura. El arte no es la cultura, es una expresión de la cultura y de las expresiones de la cultura popular, las manifestaciones culturales que tienen que ver con la vida cotidiana, con la gastronomía, con las costumbres, con los festivales. Ese punto de arranque fue lo que nos permitió llegar definitivamente a ese primer Rock al Parque que se hizo en 1994, que se hizo en el Parque Olaya. Olaya, yo me acuerdo mucho de ese rock. No con al parque. Tanto público como dicen el internet, sino con 7,000 personas, tengo yo más o menos la estadística, sin bar, sin tarima, con el público, con todo tipo de público asistente, con niños, con abuelos, con perros, con gatos, con la policía prestándonos las tarimas porque no las teníamos, los sonidos los llevamos de nuestras casas. Los afiches fueron hechos por amigos. Es decir, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo no tenía una infraestructura
para poder Increíble cómo se producir este tipo de... Claro. de Julio, organización. usted entra ahí. Sí, Usted llega ahí porque es que, con el Aterciopelados, con la derecha. ¿Con mira, quién más yo está? venía siendo productor de conciertos, ya habíamos pasado por Guns N' Roses, ya había pasado en Bogotá todo Bueno, eso. ya había estado aquí Guns N' Roses, claro. Y fue usted en el ya había 92. Sí, exacto. Y Ese después, fue el gran concierto que es la primera vez que vemos un Pues concierto. sí, fue un Con la lluvia y concierto todo. que partió la historia realmente de este país, porque Sí, como sí, dice sí, Berta, había un contexto social muy complicado. Sí, nadie venía, Era una nadie- locura realmente nadie traer venía una acá. banda como esa aquí a Bogotá en medio de este mierda que había tan Sí, berraco. exacto, sí. Entonces, pero Mario Duarte, cantante del grupo La Derecha, yo era su manager. Dijimos, marica, algo tiene que pasar con el rock, imposible que no, porque estábamos, toda Latinoamérica tenía el rock en tu idioma de moda, Sí. Soda Stereo, Caifanes, La Maldita, Sí. Café Tacuba, todo estaba hirviendo, ¿no? Había, digamos que la industria había volteado a mirar las bandas, entonces dijimos, hermano, esto hay que, además yo ya tenía propuestas de ser el manager de Aterciopelados, y también tenía una hija ya y pagó la embarazada, ya tenemos 2 hijos. Te dije, marica, o sea, si me voy a dedicar a ser manager de una banda, miremos qué es el movimiento de rock que hay en Colombia para entender si eso vale la pena. Y me acuerdo que esa primera convocatoria llegaron 170 bandas. 170 bandas. Tengo los listados. Hace 30 Tengo años. los listados Buena. con los nombres más estrafalarios del mundo. ¿Qué nombres? Sangre Picha. Sangre Picha, ¿Te sí, acuerdas? sí, El infierno. Es decir, Sí. eran unos nombres que se puede hacer un análisis de contenido sobre el significado Sí. de los muchachos. Había en esa búsqueda. una banda de mujeres, ¿cómo era? Policarpa y sus Pero esa vino prostitutas, después, ¿o esa con el vino punk. después? Policarpa y sus viciosas. Y sus viciosas. Esa vino adelante cuando las mujeres, en ese momento no participaban mujeres en ninguna banda, Sí. pero tres o 4 festivales de Rock al Parque empiezan a aparecer las mujeres con el punk, no con el rock, no con el rock metálico, no con el rock melódico, sino con el punk, que es donde aparece un trío muy interesante de mujeres, Policarpa y sus viciosas, que también llevan 25 años tocando, han viajado por el mundo entero, haciendo sus propias canciones muy Que hay una contrastantes. anécdota muy buena con Policarpa y sus viciosas. Claro, la policía estaba un poquito alterada con el tema del pogueo, ¿no? Ese pogueo que se arma, que todos se dan puño y pata, pero es normal, es un baile. Entonces yo creo que estaba con un coronel ahí al lado de la tarima y el coronel, no, pero es que esto es una vaina muy jodida. Yo, tranquilo, coronel, o sea, la juventud se está expresando, se están liberando un poco de cosas, no es contra nadie. Y en eso empieza Policarpa y sus viciosas, un coro que tenía, policía, hijo de puta, policía. Y el coronel me miraba como que sí, claro. Ya, pero es que eso fue ¿Cómo lo bonito fue? de Rock Pero al Parque. por eso, yo quería preguntarle eso, porque en 1994 Colombia está en una situación, yo creo que de los momentos más difíciles que ha podido vivir el país en los últimos 30, 40 años. Estaba sitiada por el narcotráfico, tenía un conflicto interno que traía y que se estaba mezclando con esta presencia de los carteles. La gente estaba asustada, no salía, la gente no venía a Colombia. No. Y esa relación con la fuerza pública, la policía, con la juventud, la rockera, Total. rockera de Bogotá, pues no era buena. No. ¿Y ustedes cómo hacen para sentarse con esas reuniones que ustedes dicen, la primera reunión con la policía? Los con generales nos miraban los- con una cara que si estábamos locos. ¿Qué? Claro que hay algo interesante y es un antecedente que hubo. Antecitos del primer festival, Sí. hicimos unos encuentros en la sala Oriol Rangel del Planetario, que se llamaron Primer Festival Música Joven Santa Fe de Bogotá. Ajá. Pero los dueños del Planetario, que eran científicos, nos dijeron, tenemos mucho miedo que nos rompan los vidrios. Entonces yo dije, no, yo voy a llamar a la policía de Bogotá. Llamé al comandante Gilibert, Ah, al fantástico. comandante Gilibert. Gilibert, y le dije, comandante, necesito que me mande unos policías, ojalá mujeres, y que les guste el rock, porque vamos a hacer unos conciertos. Sí. Sí, ese fue ahí el antecedente. Y él me dijo, pues sí le puedo mandar unos, pero no todas son mujeres. Nos mandó. Y no sabemos si les gusta el rock. Y no sabemos, no, le dije, tienen que gustarles porque van a tener que soportar Claro. 2 y 3 horas. Y ahí es cuando se lanza a la divulgación Aterciopelados, La Derecha, las 1280 almas, 1280 almas Mario es Val. el otro. Es decir, una serie de grupos que se lanzan en la primera vez y fue tanto el éxito que eso tocó hacer 2 veces el concierto, por Sí. ejemplo, de Andrea. Sí. Porque la verdad, entonces ahí Andrea ya- Echeverri. la Andrea Echeverri, empezamos a establecer una primera relación con la policía. Cuando ya Julio y Mario, con esta idea de hacer un festival, porque habían sido exitosos en estos festivales con el público, de hacerla en un espacio más abierto,
que fue cuando se Y ahí llegaron con ustedes, le dijeron... No, Mario tenía una idea de ¿Cómo un fue esa festival. idea? Ellos querían- Mario tenía una idea de un festival en Bogotá, porque hay que decirlo, Mario. Saludes desde aquí a Mario Saludos Duarte, por a favor. Mario Duarte, felicitaciones en sus 30 años del primer Exacto. disco. derecha. Debimos de haberlo, además, sí. Bueno, Debe estar en Medellín. ¿no? Podemos volver a hacer... Está en Medellín hoy en Una su tercer tercera, una concierto. segunda. Ah, Sí, impresionante, la verdad. Y él es, hay que decirlo, a pesar de ser un punk de verdad, con todas las de la ley, era muy preocupado en que esta vaina tiene que evolucionar, hermano, porque no nos vamos a quedar aquí todo el día comiendo atún, weón, y cantando ahí pendejadas. No. Hay que evolucionar, en verdad, hermano. Y yo también, pues, estaba casado, tenía 2 hijos. No podía estar mamando gallo. está casado. No podía estar en la diga. Macarena todo el día mamando gallo allá en el apartamento que tenían ellos. Porque hay que decirlo, era una banda esencialmente punk y real. Punk. O sea, era Punk súper pura, real. sí, Entonces, sí, él tenía sí. la idea de hacer un festival también en Bogotá, y cuando surgió el nombre, que fue por allá, yo estaba en Medellín haciendo un lanzamiento de unas gaseosas, me acuerdo que llegó el cantante de Juanita Vientos Pero espérate, Matico. No. Es porque lo del nombre. Pensando en escenarios, Bogotá, años 90, no había escenarios públicos. De nada. De nada. Bogotá tenía 5.000 parques, la mayoría cerrados, con candado, nadie los utilizaba. Tenía 2 parques, que era el Olaya, que era para fútbol, y otro. Pero los parques, no había escenarios, solo tenía la media torta. Fútbol sí hay, pero era no en había los parques, música. no había espacios. Y pensando en la importancia que querían hacer ese festival abierto, gratuito, que tuviera espacios, ahí empieza a ronronear la idea de los parques. Por eso digo yo que ese fue una... Sí, porque esa es la otra cosa interesante. Una cosa era el rock, esta idea que tienen ustedes con Mario Duarte, que quiero que la elabores y por qué terminan en el parque. Porque eso es lo más interesante. Claro. O sea, Porque no ahí había se más vuelve dónde, no había ya... más dónde. No había- Y el nombre entonces tiene que ver Rock al Parque. Sale de- ¿Dónde? Y Además, porque surge. la dueña de los Exacto. parques era Berta. O sea, Claro. que están... Claro, O sea, entonces- usted que era el dueño del rock. Y la dueña Y del... Mario que cantaba, o sea, ya teníamos una Mario banda. cantaba y Berta estaba en el Claro, instituto. claro. Entonces dijo, los parques. Los parques. Y ahí sale Rock al Parque. Pero mira por qué llega la policía. ¿Es tan fácil? Pues? No fue nada fácil. Te voy a decir una cosa. ¿Y por qué la policía? Es decir, en esta idea de que no había escenarios, de que había que buscar esos parques, que los parques tenían dueños, que el Instituto de Deportes los tenía cerrados, que había que hablar con los dueños de los parques, que había que pagarles alquiler, con una entidad que no tenía equipo y no tenía absolutamente nada, es que se empieza a pensar que no tenemos equipo, no tenemos vallas, no tenemos asientos, no tenemos nada. ¿Y a quién le pedimos prestado? ¿Y a quién? la policía. No pueden ser. Le Entonces, pedimos prestado a la policía las vallas separadoras, los asienticos, Rimax, algunos equipos de sonido, las carpas. ¿Cuáles carpas? Que Bogotá, es interesante, Bogotá en los años 90 no tenía ninguna industria de entretenimiento, no tenía sonidos para alquilar, no tenía luces, no tenía estivas, no tenía carpas, no tenía absolutamente nada, Wow. que es un factor muy interesante de lo que produjo ese rock Sí. y los festivales al parque en Y los general, que entraron por ahí, que sí. promovió la industria de una serie de elementos que no se producían en la ciudad. Por eso nos tocó recurrir a la policía y nos hicimos Eso sí pues, es lo súper más... amigos. La Yo recuerdo- paradoja. No, Ese y por eso sí. las bandas estaban tan contentas de poderse subir a una tarima, como que una tarima de verdad, con un sonido de verdad, Sí, porque sí, no sí, existía, sí, existía en eso. Bogotá. Entonces realmente era un orgullo para ellos subirse a esa tarima y poder participar de ese festival que sí les brindaba limitado, obviamente muy limitado, pero se le ofrecía una tarima. Me acuerdo que el primero no pudimos... Fobia tocaba después Fobia. de Aterciopelados. Sí. No, era Fobia y terminaba Aterciopelados. Y como ya era más de Aterciopelados en la Plaza de Toros, no teníamos luces. No había luces en el escenario, o sea que teníamos que acabar antes de que terminara el día. Entonces me tocó decir a la manager de Fobia, habían cortado 2 canciones y eran los 2 éxitos de Fobia, no le gustó mucho la idea. Pero si no Aterciopelados no hubiera podido tocar, porque Pero- literal no teníamos luces. Julio, en ese primero, ¿quién era el artista invitado internacional? Yo creo que no hubo. No, sí, hay Oh, sí, una banda sí, española. sí. Una banda Una española. banda claro. española Pero yo que, me acuerdo, que sí. digamos que yo ya tenía como un O sea, recorrido. porque ahí. nadie quería venir. No, seguridad entonces social. era Sí, dificilísimo. seguridad social. Seguridad social y Fobia, que era, en ese momento la manejaba Marusa Reyes, que es amiga, entonces ya la llamamos, oye Marusa, que sí, yo quiero estar allá con Fobia. Había que traer una banda mexicana, por supuesto.
Entonces, de ahí salieron esos dos invitados. El de Seguridad Social casi no puede tocar, ¿te acuerdas? Sí, claro. Oxígeno venteado, pues llegaron a Colombia. Pero hay una cosa interesante porque fíjese que... A Bogotá, 2.640 metros sobre el nivel del mar. Hay una cosa interesante también de pensar el proyecto, que no fue un proyecto que salió de la manga de nadie, sino cómo se fue gestando. Claro, es que es interesante cómo se fueron acercando los mundos. Claro, pero el proyecto que se proponía para que nos fuéramos aprobado por parte del alcalde y la directora era que era un proyecto que fomentaba un género musical que le gustaba a los jóvenes, fomentar la práctica artística del rock. Segundo, que creaba públicos. Bogotá no era un espacio, eran espacios cerrados, prohibidos los encuentros, prohibido todo. Era como abrir esos espacios a la población, en espacios públicos, en comportamientos Sí, claro, públicos. era encontrarnos en los parques, que tampoco íbamos. Claro, a los que tampoco íbamos. No, en esa época la gente tenía miedo. Exacto, sí. Entonces, ya con la idea de fomentar la práctica, de crear públicos y de apoyar las organizaciones de los jóvenes que no tenían ni cédulas, tenían los nombres ni registrados, no sabían manejar un amplificador, ni afinar una guitarra, ni cómo saludar a un público. Es decir, entonces hubo muchos elementos muy interesantes de política pública que se construyeron y se presentaron y se dijo, aquí se necesita dinero. Y eso fue lo que se fortaleció año tras año y se abrió a todas las artes. Sí, claro, después vino danza al parque, cinemateca al parque, teatro al parque y todos los géneros musicales. Ajedrez al parque. De todo. Me llamaron de una emisora que para entrevistarme y en la entrevista el programa se llamaba Dios al parque. Y yo, marica, ¿en qué me metí? Pero mira, hablando de la política, también la política social fue muy importante lo que desarrolló Rock al Parque, porque nos tocó poner a las tribus urbanas a que convivieran. O sea, tú te imaginas una media torta, de repente llegaban los skinheads por un lado, por otro lado llegaban los punk, por otro lado llegaban los hippies, y se enfrentaban realmente, y ahí nació la logística en Colombia, porque no había empresas de logística, ahí nació una empresa logística que se llamó Fuerza de Paz. Entonces eran lo Converta y Mario Duarte y todos que sabían quiénes eran los duros de las pandillas. No puede ser. Contratamos a las cabecillas de esas pandillas y ellas iban y le hablaban en su idioma. Cuando llegaban los skinheads, que todo el mundo, uy, marica, llegaron los skinheads, que no sé, ya llegaban los manes y toda la media torta temblaba. El man iba y le hablaba, hey, brother, estamos aquí, Rock al Parque es para todos, van, pórtense bien, su espacio, etc. Sí. Y fue un ejercicio de convivencia que dio un resultado increíble, porque hoy en día Rock al Parque lleva 30 años de fundado y jamás ha habido el más mínimo incidente. Sí, eso es impresionante. O sea, eso. comparamos 30 años de Rock al Parque de sus 30 años de fútbol colombiano. O con un día de ranchera. o un día de la madre. Y hay muertos. Un día de la madre, sí. Sí, exacto. Sí, es impresionante. Fíjate lo interesante, allí se gesta el germen, la semilla de lo que son todas las organizaciones de logística que tienen hoy Bogotá. Y es porque los jóvenes en ese momento no estaban, nadie los contrataba, eran pandilleros, venían de los diferentes barrios de la ciudad, no tenían estudio, no tenían proyectos. Entonces, el hecho de haberlos acogido también, les dijimos, organícense. El Pote, ¿te acuerdas? El Pote estaba el Pote. ¿Quién es el Pote? Hoy en día es el dueño del 911. El 911. Sigue estando allí. La gran compañía todos de los logística muchachos estando allí. La gran compañía de logística, hay que explicarla. Todas las compañías de logística nacieron de allí, que es un elemento más que se desprende. No, y que hoy permiten hacer cosas como Cero Picnic. Claro, o sea, es que ya llegamos a hacer... O sea, una de las cosas que es impresionante lo que ustedes están contando, porque si hay algo que identifica hoy a Bogotá, es precisamente esa impresionante multiplicidad de rocks al parque, o sea, de todo al parque. Es verdad. O sea, porque está el jazz, está el rock, está... La administración pasada metió 3 más. Joropo al parque. Exacto, hay de todo el parque. Marica, ¿qué tal que hubiéramos registrado ese nombre? No, estaríamos millonarios. Estamos millonarios. No nos apropiamos del nombre. Hay una cosa también más interesante todavía, es que Bogotá, digamos, esta capital que iba creciendo con 5 millones, después con 7, después con 8. Y ahora Bogotá con 10. Y ahora con 10. No tenía, además de Monserrate, Guadalupe, el Campín y el Planetario, digamos, no tenía un elemento de identidad que la identificara ante el mundo. Sí. Los festivales al parque se vuelven un elemento, muy después de los festivales de Fanny Mickey de teatro, hay que reconocerlo, pero viene el festival desde los festivales de música que le da un elemento de identidad a la ciudad, y Colombia, a partir de estos festivales, se empieza a conocer en el mundo.
Hoy en día, el Rock al Parque es el festival más grande de América Latina gratuito que existe y se conoce el mundo entero. Sí. Entonces, yo creo que era un elemento más de la política pública que se aportó a la ciudad. Y que se ha logrado hacer respetar el tema de Lo han querido quitar. No, claro. ¿No lo han querido quitar? ¿Cómo así? Peñalosa. O sea, Peñalosa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? En algún momento... No, Peñalosa dijo que no. Más. No. Que no iba más. Creo que eran los 10 años, no. Antes de los 10 años, Sí, ¿no? Como en el sí, sexto. sí. Peñalosa dijo que eso no iba más. No, que me ahí acuerdo. salió una campaña donde decía el Rock al Parque es de todos, que era el de ese año. Fue el que quería como acabar con eso. Pero porque la esencia de Rock al Parque también es, papi, tú eres el gobierno, gástate la plata en entretenimiento para la gente que no tiene cómo comprar una Él boleta. quería para Transmilenio. Seguramente. No, y fíjate. Una cosa más. El Consejo de Bogotá llegó a considerarme a mi persona no grata y para prohibir Rock al Parque casi en el tercero. Sí. Es decir, que ese género musical no era colombiano, que eso que se estaba haciendo no era de Colombia, que ahí no se estaba firmando ninguna identidad, bueno, que ese eso es había que otro. acabarlo. Entonces se dio un debate muy interesante, que en este momento Rock al Parque es considerado patrimonio de la Cultural. ciudad por el mismo consejo. Imagínate. Claro. Que también es muy... Y vamos a eso del rock, porque una de las cosas que se descubrió es que Bogotá no solamente tenía la derecha, ¿sí? Que era una banda, como dicen ustedes, entre punk y rockera, o como sea el género, sino que había una cantidad de rockeros en Bogotá, y Bogotá Bogotá es rockera. Es rockera. Es primero rockera. Es primero rockera que salsera, que vallenatera. No, es verdad, Sí. es rockera. Sí, es Y verdad. yo creo que eso sí es una cosa que no sé, ustedes ni siquiera se sospechaban, ¿no? Sí. No, esas 170 Pues bandas que que se tanto, inscribieron. no, pero mire, y Yo no además... esperaba tanto, la Sí, verdad. no. 170 bandas, No, que tenían que mandar un casete grabado. Pobrecito, Imagínate, sí, hoy en sí, día sí. graban ahí con 2 micrófonos. Ya, en esa época había que meterse al garaje en 4 canales, que era la famosa consola 4 canales. No, inclusive sin Y canales. sin Era canales, una cosa ahí ponían muy primaria. pues le ponían récord a la grabadora y se grababan encima y nos mandaban eso. Que era buenísimo, era una cosa realmente fácil. ¿Cuál fue el primer jurado de ese Rock al Parque? ¿Cuál fue el primer el primer jurado, no hubo primer jurado, sino éramos nosotros más unos funcionarios y algún periodista del instituto. Sí. Ya el segundo rock, llamamos a Diana Uribe, Sí. llamamos a otros periodistas externos y empezamos a pensar que era interesante también la visión desde fuera de otras personas frente a lo que estaba pasando. Chucho Merchán. Chucho. Chucho Eran ya Merchán. los músicos más importantes, Sí. porque definitivamente lo que Que empezaron a registrar los Londres. medios, que es lo que rompe también políticamente y porque, digamos, hay una transformación de la ciudad, es que en estos espacios no hay violencia, hay comportamientos, se toman los espacios públicos. Entonces, eso empieza a divulgarse en los medios. Esta niña que ahora es con unas posiciones rarísimas, esta niña periodista que tiene un canal, La Monita, ¿te acuerdas? Ah, Vicky. Claudia Gurizati. Gurizati. La Gurizati nos apoyó cantidades, Es nos verdad. apoyó muchísimo en esta primera época y hay muchos artículos, quien los quiera buscar en las prensas de Tiempo, El Espectador, El Siglo, La República, de 1994-95, van a encontrar artículos muy interesantes hablando de esa convivencia que logra esta música que no lo había logrado el despecho, ni el vallenato, ni la ranchera. Entonces esto empieza a posicionarse, los jóvenes empiezan a fomentar estos grupos y en este momento lo que tú dijiste antes, en este momento Bogotá en unas 10 localidades ha desarrollado festivales de rock año a año que llevan unos 20 años, 12 años, 15 años, que han hecho paralelos al gran festival de Rock al Parque. Sí. Es que el Rock al Parque es, bueno, ya había habido otros festivales muy lejanos, por allá en los 60, ¿no? Sí. Producto del hipismo y la cosa que había que tal, pero digamos que festivales como tal, organizados de esa manera, con programación tal cual, una sede, unos productores, tal, ese fue el primer festival que hubo en Colombia, Rock al Parque, realmente. Sí. Es el primer festival. Y de hecho fue el primer festival en el Parque Simón Bolívar en el 2004. Sí, claro, porque primero se hacía en... Estas localidades. En el Parque Nacional, en la Media Torta, en la Pero en el 2004, que En era el Olaya y en el Parque de la Media Torta. de la 10ª edición, ahí me metí yo como de codirector y coproductor, y con Pote decidimos meter el festival en un solo parque al estilo de los grandes festivales del mundo. Y ahí nace ese festival Simón Bolívar,
en el año 2004, impresionante, y el parque funcionó perfecto y el público bogotano lo supo. Después, Stereo Picnic nació en el 2011, o sea, Imagínate. 7 años después de que ya habíamos hecho Rock al Parque. Pero vamos a Estuvo Stereo muy Picnic, que yo creo que es el otro, o sea, que es el hijo que le nace. ¿No es verdad? Yo creo que Muchos hijitos, el semillero grande es Rock al Parque, lo que ustedes hicieron, lo que están contando. Y creo una cosa tan impresionante que hoy tenemos uno de los festivales más importantes del continente aquí, en Bogotá, en esa ciudad que hace 30 años no tenía ni tileros. Sí, Increíble la historia, Sí. ¿no es verdad? Sí, sí. Hicimos Además, porque Rock al Parque y usted también se metió a hacer el Stereo Picnic, ya como una Julio, iniciativa privada. Ya es una iniciativa privada, pero yo me atrevo a decir que si no hubiera habido toda esta experiencia de el Rock al Parque, Stereo Picnic no hubiera sido posible, ni que hubiera sido además un éxito como realmente Claro. fue y lo sigue siendo. Claro, Ha sido, claro. Porque además por Rock al Parque pasaron todas las bandas latinoamericanas. Sí. O sea, la Además, pasaban bien en Colombia. ¿me además entiendes? O sea, les fascina hasta claro, hoy venir claro. al Rock al Parque. Total. Sí. Rock al Parque es una experiencia maravillosa Sí, para sí, cualquier sí, sí. artista. Darle Sí. su música, para que la gente tenga que pagar una entrada, es el sueño de todos. Sí, Y hay exacto. un adicional en Rock al Parque, es decir, cómo empezó a promover la participación de las mujeres. No Ah, solamente cierto. a nivel de los grupos. Primero se hacían las tarimas separadas para las mujeres allá. Después se empezó a revolver los grupos de hombres y de mujeres. Luego empezamos a mirar cómo aparecen mujeres manager, mujeres periodistas, mujeres que acompañan los grupos y ya mujeres instrumentistas que empiezan a tocar baterías y vientos, De todo, sí. ahí, no solamente a cantar. Entonces, Rock al Parque también puede mirar esa evolución que ha tenido la música, esas fusiones, cómo los grupos étnicos de los pueblos indígenas, los grupos afro, cómo empiezan a fusionar sus músicas con este sonido del rock, que es una de las cosas más interesantes que se sigue produciendo, pues porque el rock definitivamente es una música que desde que aparece en los 50 es un llamado a la libertad, a la contracultura y a la crítica de lo establecido. Entonces Abierto. eso sigue siendo un elemento permanente que ha ido avanzando y fusionando. Pero fíjese que el Jazz al Parque, que yo también voy, es también muy impresionante. Total. Jazz al Parque se está convirtiendo en el sitio donde todos los grandes jazzistas quieren estar. quieren estar. Total. De muchas partes Del del mundo. mundo. Sí. Del mundo. Sí, o sí, sea sí. que es impresionante lo que está pasando. Así es. Y entonces pasemos un rato sobre lo que significa Stereo Picnic. Julio. Bueno, este Stereo Picnic realmente pues significa un trabajo muy arduo de todos estos años. Stereo Picnic tuvo unas épocas de quiebra que nadie entendía cómo seguían No, sí, haciéndolo sí. al año siguiente, porque era una vaina que estaban empecinados, digamos, en que eso saliera bien. Y afortunadamente fue creciendo también dentro de la industria debido a que se prestaba una buena producción, una buena logística, ¿no? Porque ya con toda esta experiencia de Rock al Parque, más las experiencias de otros festivales en el mundo como el Coachella. Cuando el Coachella llegó, también generó un ambiente festivalero totalmente diferente, donde ya se combinaba un poco más el glamour, la farsándula, experiencias para los asistentes, ¿no? Se le presentaba como un mundo realmente diferente dentro del lugar donde se desarrollaba el concierto. Entonces, Coachella, yo lo vi en el 2007, me invitaron allá al Coachella y para mí fue como una iluminación. Dije, marica, esta vaina hay que hacerla en Bogotá. Pero, sin embargo, nos demoramos 4 años en hacerlo. O sea, 4 años desde que llegué y dije, vamos a hacer esto, por favor, hagámoslo entre todos. Nos demoramos 4 años para tomar la decisión de, bueno, demos el paso adelante, porque aquí no había educación festivalera, sino aquí era, no, yo voy a ir a ver al que me gusta, por ejemplo. Entonces, la gente no llegaba temprano a los festivales, entonces las primeras bandas no las veía nadie, se emberracaban con uno, y uno, pero hermano, ¿cómo hago si el público no ha entendido que hay que llegar temprano para disfrutar todo esto? Entonces, la educación del público, pues, dio a que hoy en día, pues, tenga ya más de 40,000 personas diarias. Impresionante. En festival, y que los grandes artistas del mundo quieran pasar por ahí. Pero además lo más hermoso es que se volvió otra vez al parque. Sí, correcto. Que me parece que es de la Sí, ciudad, que me total, parece total, que eso total. es también parte de lo que hizo Rock al Parque. Sí. O sea, Claro. ese concepto de Tomarse que el los espacio público. tomarse el espacio público. Así sea una iniciativa Pero fíjate privada. una cosa, se tomaron Es el eso. espacio público, pero además es la primera vez que el festival es transmitido por televisión. Sí, Además, Canal también es Capital cierto. lo transmite gratis, sí. ¿sabes? Porque
esa vaina era imposible que ese festival lo transmitiera No, pues. cualquier canal. Pero Sí. apareció como que hubo una alianza interesante con Galán, en el sentido de que, bueno, yo le presto el parque, pero también quiero que esto se transmita por el canal del distrito, que es Canal Capital. Y hubo la venia de los artistas también, que los artistas... querían. No, No cuando se querían. enteran, no. No Cuando querían. ellos se enteran que son canales públicos abiertos, piensan mejor. Porque tú le dices, vamos a hacerlo en Caracol, en RCN. No, Man, dicen que no. brother, o Sí, sea, ya claro. hay pauta, ya hay de todo, y paguen. Entonces, es la verdad, y tienen Sí, razón. sí, sí. Pero cuando es en televisión abierta, pues saben que es un esfuerzo el berraco del Estado Una en poderle divulgación. llevar eso, una divulgación. Entonces, es la primera vez también que se hizo, y eso me parece muy interesante. Berta, esa reflexión suya de todo lo que ha hecho usted, más todo lo que ha planteado aquí sobre lo que significó Rock al Parque y Stereo Picnic. ¿Cómo ve todo eso junto? No, a mí me parece fundamental e importantísimo que la industria, la empresa privada, aporte, proponga y organice y divulgue las expresiones del arte. Es decir, y además lo interesante de Stereo Picnic y de las últimas versiones del festival es que ya no solamente está la música, No, es que en estos exacto. festivales se está hablando de cine, se están haciendo performance, está teatro, ya los mismos artistas no solamente cantan y tocan, es que hacen una puesta en escena que ha avanzado maravillosamente, hay seminarios, hay talleres, Sí, hay de todo. cualquier artista internacional que llega a este país, tanto desde las entidades públicas como de las entidades privadas, hacen clases, hacen talleres. Es decir, lo que está mostrando, pues digamos, no sin necesidad de ser alianza, pero sí desde diferentes puntos de vista se está mostrando otra forma de ser ciudad, otra forma de ser ciudadano, otra forma de apropiarse, y le está dando un ejemplo pues al mismo Estado que no siempre, por ejemplo, ¿por qué no pasa esto en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en las grandes ciudades? ¿Por qué no se pueden dar este tipo de festivales? Porque le digo ya, de manera ya permanente? les respondo lo de Medellín. Yo que soy neófita en ustedes son los expertos. Ay, por el reggaetón. No, pero Bueno, hagamos reggaetón al parque, no importa. pero en Medellín existe un festival que se llama Altavoz también, que es sí. un hijito de Un Rock al hijito. Parque. Altavoz es y en un Ibagué Rock al existe Parque. Ibagué Rock también, que son Sí, hijitos de Rock al Barranquilla Parque. tiene otro. Ibagué tiene cosas interesantes, Ibagué es Rock. cierto. Pero fíjate, Barranquilla también. dentro del tema que decía Berta de la enseñanza de la labor que no hace el gobierno y si hacen los privados, ¿te acuerdas, María Jimena, cuando yo te llevé a Stereo Picnic? Sí, claro. Que a ella le sorprendió muchísimo el stand de Échele Cabeza. Claro, de ahí trabajo Si yo se con va a dar en Échele la Cabeza. Sí, sí, sí. Échele Cabeza. No, eso, mire, esa es una una de las maravilla. cosas más impresionantes que no hay en otros festivales No, del mundo. No lo hay. Les explico para que la gente entienda. La primera vez que yo lo vi fue en Stereo Picnic hace muchos años. Sí. Pero es impresionante, de todas formas, contárselos. Y es que la organización decidió meter a esta ONG que se llama Échele Cabeza, dirigida por Julián Quintero, gran amigo aquí a fondo de la casa, que se dedica a estudiar primero qué es lo que está consumiendo la gente joven. Y en el Impacto, caso, el impacto y en el caso de los festivales, en ese momento yo creo que creo que estaba Gustavo Petro de alcalde, yo no Tal sé si me vez. acuerdo. Sí. Había hecho un acuerdo con la alcaldía para que en los festivales como Stereo Picnic pudieran poner una caseta y la gente que llevaba con sus consumación o Con sus dosis. con sus dosis mínimas, Sí. que es legal en Colombia, Sí. pues llegaba y le decía, mire, esta es lo que yo tengo, quiero que me pruebe la calidad. Analícemelo. Y sí. analícemelo. Y entonces hacían los análisis y hacían todo un taller con las gente, todas las personas. Claro, y a María- nunca pasó nada. No, A María Jimena la sorprendió porque era el puesto Sí. de Échele Cabeza, una fila muy larga. Sí. Pero de larguísima. muchachos Sí. que obviamente tenían en sus bolsillos algún tipo de psicotrópico o lo que fuera, y un policía cuidando la fila. Entonces María Jimena decía Y como un que, bueno, policía. el policía, ¿qué pensará? ¿Lo requiso o los dejo pasar? Todos Sí. estos chicos. Muy interesante. Fue muy interesante. Eso Sí. le enseñó a la gente, en primer lugar, a que corrían un grave peligro consumiendo drogas compradas en lugares diferentes, en los festivales, Claro. a los dealers que aparecen, que eso es un pecado mortal. Dos, en sus reportes generales le dice a la gente, brother, lo que está metiendo es una porquería general. No, Porque todo el mundo no lo- dice, no lo Colombia, meta. Uy, 100% de pureza. Pura mierda. O sea, pura y física porquería. En alguno de esos resultados, creo que la mayor pureza que encontraron en la cocaína fue un 30%. Una cosa así. En el LSD le fue mejor, en las pepas era un desastre, pero con las pepas podíamos detectar
que no hubiera un problema en el festival, porque si Julián y su gente y sus científicos detectaban, por ejemplo, que la pepita del diablo, oiga, marica, esta pepita del diablo me la están trayendo full, es una porquería, deben estar inundando el festival algún dealer. Y entonces en las pantallas del festival decíamos, ojo, esta pepa no es consumible, por favor, absténganse de hacerlo, no sé qué. Y eso evita pues muchos problemas, pero la educación es importante. Y Échale Cabeza está desde el primer festival. Sí, cuando Julián me llamó y me planteó la idea, yo dije, marica, no te puedo creer que exista ese servicio. Maravilloso. Y la verdad es impresionante. Y le devuelven la muestra, ¿no? No es que la muestra se la quedan. Le dice, mira, esto es una porquería. Si se la quiere consumir, le va a dar esto y esto y esto. Si se siente muy mal, aquí tengo una camilla con oxígeno que seguramente lo voy a ver ahí. Y mucha gente decía, no, pues marica, bótelo. No lo consumía, sí, es cierto. Sí, sí. Pero un elemento más de educación, yo creo que también lo produjo los festivales, son los mensajes que se dan casi entre tema y tema frente al manejo del medio ambiente, las basuras, además, el respeto a la diferencia, el respeto a las mujeres, el cuidado con las mujeres, con las personas en condición de discapacidad. Es decir, hubo una serie de factores que empiezan a surgir en los festivales y que se empiezan a poner en las pantallas, que es muy interesante frente a lo que significó realmente la cultura ciudadana, ¿no? Es decir, todos los procesos de compartir en compañía de los diferentes. En ese año, Berta, en el primero, el eslogan era apaga la luz y cierra la llave y vete a Rock al Parque. Imagínate, hace 30 años. Apaga la luz, bueno, la llave del agua, la luz. Igualito sí, porque para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo entienda, pues hace 30 años estábamos sin luz, sin agua, y con unas bombas que nos estaban molestando un poco porque no nos dejan salir a la calle. De ese festival fue la empresa de acueducto de alcantarillado que con sus mensajes y la empresa de energía eléctrica de Bogotá para dar esos mensajes, que cierra la llave, apaga la luz y vete al festival. Pues me parece que ese encuentro de ustedes fue fortuito. O sea, ese encuentro no fue fortuito y fue lo mejor que le ha podido pasar junto con otros que no están aquí para poder hacer este semillero impresionante de política pública, cultural, que yo creo que es lo que está impulsando además todo lo que nos está pasando de bueno en ese campo. Les agradezco. Estuvieron tranquilitos, demasiado tranquilos. ¿Qué horas son? ¿Las 4 de la tarde tampoco? No, podemos hablar de lo que tú quieras a continuación. Yo les agradezco aquí desde este nuevo estudio de Spotify, que yo creo que está muy bien, ¿no? Delicioso estar aquí. Maravilloso, que estés acorde con la situación tecnológica del planeta Tierra. Sí, no, a mí lo que me gusta es el rock, no sé si muy bien. Ahora, no me gusta... en una cosa que coincido, no me gustan los... pues ya la cosa esta de Medellín no me gusta mucho, ¿no? Lo que está... El reggaetón. El reggaetón. Y eso ya no es rock. Tranquila, no te preocupes. No. Pero en otra oportunidad los invito para hablar sobre música y sobre las nuevas tendencias. Porque eso también está cambiando, ¿no es verdad? Muchísimo. Total. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, gracias por la invitación. Escúchenos y véanos ahora en A Fondo.